Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula La Segunda Guerra Mundial, que dio origen a los movimientos totalitarios del nazismo. ¿Recuerdan las clases anteriores? Hablábamos de la Primera Guerra Mundial, que Alemania estaba condenada a pagar una indemnización, que era mucho dinero en aquellos tiempos. Pero luego, después de esa sentencia, Alemania quedó en una crisis económica totalmente muy desastrosa, la cual debía surgir un gobierno que sea capaz de sacar adelante el país de Alemania. Para eso, vamos a ver que en el año 1919, Anton Deckler forma un partido, que era el Partido Obrero Alemán. Este Partido Obrero Alemán daba origen o daba una ayuda para todos aquellos obreros alemanes que quisieran surgir, a la cual Hitler se acoge a este partido. Se acoge y se une para luego postular y ser el gobernante de Alemania con este partido. Pero ¿qué pasó? Cuando se une, lo cambia su nombre. El nombre del partido es Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Sus siglas son NSDAP, que no es otra cosa que nazi. Entonces, luego ya teniendo su partido, quería entrar al gobierno y formar el Estado, ¿no? Reconstruir lo que antes ya estaba destruido por causa de la sentencia que le habían dado. Pero antes de empezar, vamos a leer este mensaje. El 30 de enero de 1933 fue nombrado canciller. Él creyó tocar el cielo con sus manos, pero en realidad abrió las puertas al infierno. Ahora, ¿de qué personaje estamos hablando? Estamos hablando de Adolfo Hitler, que el 30 de enero de 1933 lo nombran canciller. Recordamos que su partido no ganó las elecciones, pero en 1933 le nombran canciller. Y acá, como dice, creyó tocar el cielo, porque por fin estaba en el poder. Entonces, ¿pero qué pasó? Con sus manos en realidad abrió las puertas para el infierno. ¿Y por qué decimos que abrió las puertas para el infierno? Porque se dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo lo hizo eso? Como él tenía su partido nazi, él creyó que solamente debería existir la raza aria germana. La raza aria germana, que fueron sus componentes básicos de su ideología nazi, la cual dio origen al racismo, como por ejemplo los judíos, la cual tenían un racismo total porque creían que los judíos habían sido el causante de todos los males que le había pasado a Alemania. Entonces Hitler comienza a hacer una gran matanza, quemando sus templos judíos, quemando aún en un castigo totalmente sobrehumano, castigos severos contra los judíos. Todo eso fue un racismo que ellos tenían. Y en su ideología decían que solo debería existir la raza aria, la cual es los alemanes. Entonces, vamos a ver que en el ámbito económico, la idea de Hitler era reconquistar todos los territorios que antes habían sido perdidos, recuperarlo. La idea de Hitler era devolver a Alemania su grandeza,
su poderío económico que antes era, la cual para eso tenía que rechazar el Tratado de Versalles, que era en 1919, se habían dado lugar que Alemania tenía que pagar una indemnización, la cual Hitler rechaza totalmente y no decide pagar nada. ¿Y qué hace Hitler? ¿Hitler qué hace? En vez de apoyar, en vez de seguir las instrucciones, él se levanta contra y empieza a declarar la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Hitler estuvo decidido a eliminar todas aquellas barreras que impidieran a las expansiones y las conquistas de su espacio vital. Él estaba dispuesto a todo, a declarar la guerra a quien sea. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de esta Segunda Guerra Mundial? 1. En Alemania se daba el partido nazi con Hitler. 2. En Italia se levantaba otro sistema que se llamado fascismo. Entonces, Alemania decide hacer una guerra relámpago. ¿Qué es eso? Sorpresiva, es relámpago. Entonces, ¿qué hace Alemania? Invade Polonia. Entonces, esto hace que Gran Bretaña y Francia, molestos, le declaren la guerra a Alemania. Y así surgen muchas batallas y se estalla la Segunda Guerra Mundial. Antes de empezar con las batallas, vamos a ver que el país ahora, cuando declara la guerra relámpago e invade Polonia, ahora el país está ya controlado por el Estado. ¿Qué Estado? El Estado nazi, que personificaba a Hitler, a Adolfo Hitler, a la figura de Adolfo Hitler, a quien todos tenían que darle reverencia. ¿Cómo hacían la reverencia? Con sus manos alzadas y también tenía un símbolo que era la cruz, la cruz gamada como símbolo de su régimen. Y así se fue formando el nazismo. Bien, ahora vamos con las preguntas de la retroalimentación. La primera pregunta dice, ¿quiénes se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial? Imperialistas del siglo XX en 1939. La respuesta es, se enfrentaron los republicanos. ¿Quiénes estaban los republicanos? Los liberales, los socialistas, los anarquistas, contra los falangistas. ¿Quiénes eran los falangistas? Los fascistas. ¿Se acuerdan quién era el fascista? Italia. Entonces, ¿dónde participaron las potencias europeas? 2. Menciona 3 aspectos fundamentales de la ideología nazi. ¿Cuáles eran los 3 aspectos? Primero era la unificación del territorio. ¿Se acuerdan que Hitler quería unificar sus territorios, recuperarlo bajo el gobierno común? Y eso estaba al mando de los alemanes. La siguiente pregunta. Menciona 2 causas que propician la guerra. ¿Cuáles fueron las causas? Primero, el ascenso que le dan a Hitler. ¿Se acuerdan cuando Hitler toma el poder? Eso fue uno de los aspectos fundamentales. Entonces, el ascenso del fascismo italiano en la década de 1920, el militarismo japonés, también viene como es la década de 1930, la toma del poder político. Entonces, todo eso fueron lo que dieron origen a las causas que propiciaron la guerra. Cuando Hitler tiene el mando con el poder de canciller, toma el control con su partido y ahí se desata la guerra. Y también por otro lado el fascismo. Siguiente pregunta. ¿Quién funda el Partido Obrero Alemán? ¿Se acuerdan que era el primer partido que fue formado por Anton Deckler,
que luego se une Hitler a su partido y lo cambia con otro nombre que es el nazismo. Ahora, la siguiente. ¿Quiénes son los considerados tres grandes que se reunieron en la conferencia de Yalta? Estos tres grandes fueron, primero, Churchill, el primer ministro del Reino Unido, y luego fue Franklin D. Roosevelt, que es el presidente de Estados Unidos, y también Joseph Stalin, que fue el líder de la Unión de República. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los principales factores que hicieron posible la aparición del desarrollo nazi en Alemania? Primero fue la elección, ¿verdad? La elección en 1932, la elección de su partido. Recuerden, su partido no era tan popular en aquellos tiempos, no ganó las elecciones, pero ¿cómo ascendió al poder? Con el cargo de canciller. Ahí entra el mando al poder. Bien. 4. ¿Qué instituciones surgieron en la conferencia de Bretton Woods? ¿Cuáles fueron? Primero, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que es FMI, Fondo Monetario Internacional, que fueron instituciones fundadas en una reunión con 43 países. En un total, estos 43 países se unieron sus esfuerzos. Muy bien. Entonces hemos desarrollado ya las preguntas de la retroalimentación. Ahora, para aumentar el conocimiento, vamos a presentar un crucigrama. Este crucigrama que habla acerca de la Segunda Guerra Mundial. La primera dice así. En 1940, Japón, Italia y Alemania firmaron este pacto. ¿Cómo se llamó este pacto? Se llamó el Pacto del Eje. Siguiente pregunta. Presidente norteamericano que dio la orden para usar la bomba atómica. ¿Cómo se llamó? Se llamó Harry Truman. Siguiente pregunta. Lugar donde desembarcaron las tropas aliadas en Francia, llamado el Día D. Fue en Francia, en el lugar de Normandía. Siguiente pregunta. Ciudad japonesa donde fue arrojada la segunda bomba atómica por los norteamericanos. Fueron el Hiroshima y el Nagasaki. Siguiente pregunta. Líder fascista italiano. Se llamó Benito Mussolini. Siguiente pregunta. General español que lideró la guerra civil en 1936 y 1939. Se llamó Francisco Franco. Otra pregunta. Líder inglés cuya frase sería sangre, sudor y lágrimas. Se llamó Winston Churchill. Última pregunta. Base norteamericana que fue atacada por los japoneses. Se llamó Pearl Harbor. Muy bien. Ya hemos desarrollado las preguntas de la retroalimentación y ahora para ampliar el conocimiento y analizar más sobre la Segunda Guerra Mundial, les he preparado un crucigrama, la cual vamos a desarrollar primero. La 7, Mussolini. La 6, ¿se acuerdan? Hiroshima. La 3 es la Pearl 3, Pacto del Eje. La 2, aquí está Churchill. La 4, ¿se acuerdan del presidente? Harry, acá solamente nos cuadra Harry. La 5 es Francia. Y la 1 es Francisco Franco. Esa es la respuesta. Muy bien, chicos, el día de hoy, ¿qué hemos hablado el día de hoy? Hemos hablado sobre la Segunda Guerra Mundial que dio origen ¿a qué? A los movimientos totalitarios, que no es otra cosa que el nazismo.
y así dio origen a una guerra que jamás se puede olvidar, que trajo muchas consecuencias, trajo muchos desastres y muchas personas murieron a causa de esta guerra, con el afán de la ambición de querer apoderarse de los grandes territorios. ¿De quién estamos hablando? Del nazismo. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.